La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros María José Fernández, directora general de la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Querida María José, gracias por conversar con nosotros. Ha sido un año atípico para el sector inmobiliario. Este 2020 sin duda pues pasará la historia como ello. Hablamos aquí de inversiones en los primeros meses del año, etcétera. Sin embargo, pues la pandemia nos tomó prácticamente pues por sorpresa en este 2020. Ustedes sabemos que han estado trabajando aún con la pandemia desde la ADI. ¿Cuál ha sido este trabajo que han realizado? Y saber pues si hay algún análisis que hayan realizado para determinar las acciones a tomar para la reactivación económica. Hola Luis, con mucho gusto de estar platicando contigo y con tu auditorio. Hemos trabajado de forma muy cercana con el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos de la Ciudad de México y las alcaldías. En un principio hicimos estudios muy importantes en donde reflejaban la influencia que tenía el sector inmobiliario en el crecimiento económico del país, y fue así como consideraron a la industria de la construcción como actividad esencial, en donde afortunadamente pudimos retomar las obras a partir del 1 de junio. Hemos trabajado de forma muy cercana también con las autoridades, primero para la apertura de los centros comerciales, que afortunadamente están trabajando bajo unos estrictos estándares de calidad. Y actualmente estamos trabajando también con los gobiernos para la reapertura de las oficinas, que muchas de ellas no han cerrado, algunas sí, pero tenemos un estudio de cómo, si la gente regresa a las oficinas, de forma escalonada, tomando todas las precauciones, con diferencia de horarios, quizá implementando transporte privado para que la gente no tenga que estar en el transporte público, cómo la gente puede estar muy segura en las oficinas y que si se llega a dar algún caso de contagio, pues que se pueda identificar a la persona con quien estuvo en contacto y se pueda aislar y tener un mayor control de las infecciones. Entonces pensamos que, como lo hemos venido haciendo, se ha tenido muy controlado y los casos de contagio han sido exageradamente bajos. Qué bien, pues creo que habría que trabajar en ello y enhorabuena que sigan trabajando de la mano de los gobiernos, a pesar de que el presidente, por ejemplo, refiera que pues algunos desarrollos son malos y otros no. Creo que en ese orden de ideas se afecta la reputación de los desarrolladores, ¿así lo ves? De lo que se trata es que los visitantes a las oficinas, los empleados que trabajan en las oficinas, se sientan totalmente seguras desde que el medio por el que llegan a la oficina, al entrar a la oficina, que se les tome la temperatura, que no dejen entrar a nadie sin tapabocas, que se hagan pruebas a los empleados, a un 5 a un 10% de los empleados, para saber si hay algún contagiado, a los sospechosos, por lo menos, sintomático. Sí, o quizá que se haga la aleatoria para ver si hay algún asintomático y estas personas poderlas aislar. Entonces, de esa manera, pues, la gente va a estar más protegida dentro de las oficinas que en su casa, donde a lo mejor está en contacto con mucha más gente o tiene que salir a hacer cosas, y que si regresa a su rutina de oficina, pues va a estar muchísimo más vigilado, que es lo que ha sucedido en los centros comerciales. Totalmente, María José. Pues hay diferentes segmentos dentro del gremio, por supuesto, vivienda, media residencial, etcétera, centros comerciales. ¿Cuáles han sido los más afectados en esta pandemia y cómo ves la perspectiva para el cierre de este 2020 de todo el sector? Mira, nuestro sector se ha visto gravemente afectado, Luis. En principio, los hoteles, que no logran recuperar un alto porcentaje de hospedaje. Hay varios hoteles, por ejemplo, en la Ciudad de México, que no pasan el 10%. Evidentemente, los centros comerciales empiezan poco a poco a recuperarse, a pesar de que hay una afluencia de únicamente del 30%. Ha habido locales que lamentablemente han tenido que cerrar. No quisiéramos que pasara eso con las oficinas.
Además de que las oficinas, tenemos registrados los corredores importantes de oficinas en la Ciudad de México y tienen una influencia muy grande en los restaurantes, en los servicios. Entonces sí sería una influencia muy positiva para que pueda pues generarse un mayor crecimiento económico y una mayor generación de empleo. ¿Cómo ha recibido el gobierno, sobre todo el federal, y bueno, claro, también los locales, esta propuesta de que pues los empleados del gobierno propiamente sean los que regresen a las oficinas? Lo están viendo con buenos ojos, están siendo muy cautelosos por el tema de los repuntes que se han dado en diferentes estados, pero afortunadamente tenemos mesas de trabajo con las áreas de salud, de logística, de desarrollo de diferentes estados y de la Ciudad de México en particular, en donde estamos trabajando protocolos muy rigurosos para que el gobierno se sienta pues tranquilo de que bajo estos protocolos la gente va a poder regresar a trabajar de manera segura. Sabemos que van a celebrar su asamblea anual, la asamblea anual de la ADI. ¿Qué temas van a tratar? Pues mira, uno de los temas más importantes pues es todas las acciones que se han tenido que hacer con el COVID, hacer estudios muy importantes para presentarlos tanto a Presidencia de la República, al Secretario de Hacienda, con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, con gobernadores de Jalisco, Quintana Roo, Yucatán, Querétaro, Estado de México, para decirles la importancia que tiene el sector inmobiliario para la regeneración económica en todo el país, la cual fue vista con muy buenos ojos y hemos tenido mesas de trabajo desde que empezó la pandemia. Afortunadamente hemos trabajado muy bien, ha sido muy bien recibido y bueno, pues el hecho es que se está notando en el crecimiento económico, en la generación de empleos y que afortunadamente no ha habido contagios ni en las obras, ni en los centros comerciales, ni en las oficinas, porque se ha tenido un control muy estricto. Pues enhorabuena, ojalá que sea bien recibida esta esta nueva propuesta que se haga después de su asamblea. También pues hemos sabido que la ADI históricamente ha manifestado los montos a invertir, salvo algunos años recientes. ¿Veremos algún monto en su próxima asamblea? No vamos a hablar de montos de inversión, ya que ha sido como un mes muy atípico. Te puedo decir que antes del inicio de la pandemia, nosotros a nivel nacional teníamos un monto de $19 mil millones de inversión en 271 obras. Hay obras que han esperado para arrancar y bueno, a las que ya estaban dando inicio, bueno, pues esas no hay manera de pararlas y seguirán trabajando, afortunadamente. Algunas que estaban por empezar quieren esperarse al próximo año para ver cómo está la cuestión de la demanda, la confianza y ver si arrancan sus proyectos. Pues ojalá que todo se estabilice. Gracias María José Fernández, directora general de la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Gracias por conversar con nosotros. Con mucho gusto, Luis. Que estés muy bien. Un abrazo. Igualmente, abrazo de vuelta. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.